Comienza nuestro panel de conversación Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Cada mañana la comenzamos con el análisis de nuestros panelistas invitados a esta edición. Hoy están con nosotros Laura Albornoz, profesora titular de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy buenos días. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y el vicedecano de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, también está con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, Rodrigo. Sebastián. ¿Qué tal, Laura? Gracias por estar aquí a los dos. Bienvenidos. Oye, partamos analizando esta semana lo que ha ocurrido en relación al caso, al destino, al paradero de estos menores haitianos que llegaron a nuestro país bajo la reunificación familiar. Ha pasado ya una semana desde que se conocieron los antecedentes. Algo empieza a decantar el asunto. Yo creo que falta harta información. Me gustaría conocer la visión que tienen ustedes, por supuesto, pero se empieza de alguna manera a ordenar un poco este debate que generó reacciones súper apasionadas también la semana anterior. Laura, ¿cómo estás viendo tú la forma en la que se abordó el tema? Partamos por eso. Sí, yo leí en alguna parte a alguien que dijo lo extraviado parece ser que son los políticos y no los niños. Y particularmente hace referencia a las reacciones que hubo respecto de un preinforme que evacuó la Contraloría General de la República, que es un organismo que, a diferencia de lo que algunos piensan, y como muy bien lo precisó Matamala, creo que en una columna del fin de semana, lo que hace es hacer un control de legalidad, pero que no es Tribunal de Justicia, no es el Parlamento, y que lo que hace es sugerir frente a una investigación que hay personas que no, o niños que no fueron encontrados en sus domicilios. Claro. Entonces yo bien tiendo a pensar que, tratando de ser positiva, nosotros podemos hacer una evaluación de que hay algo que no está funcionando bien, que no es el hecho de que niños de Haití vengan a reunificarse con su familia, que eso es muy bueno, es positivo para Chile y para la infancia en el mundo, y también, por cierto, para los niños y sus familias, sino que particularmente es la capacidad de las instituciones del Estado para coordinarse y llevar adelante una trazabilidad que permita efectivamente saber cómo, a qué hora, dónde están los niños del país que provengan, porque la infancia es lo más importante, porque la infancia no tiene además nacionalidad y porque además el discurso xenófobo ya está bueno dejarlo de lado, que ha primado durante mucho tiempo en nuestro país cuando escuchábamos, oye, uno va al Cefam y atienden primero a los niños, tienen cupo en los jardines infantiles primero a los niños de otro país que los chilenos. Ese sentimiento que es contrario al pensamiento humanista, yo creo que hay que dejarlo de lado y preocuparnos por la infancia de Haití, también por la infancia de Chile. Yo creo que hay una situación crítica en materia de infancia, lo dijo la Comisión. Estaba estudiando la situación de los personas afectadas por haber pasado por el Servicio Nacional de Menores, Sename, un equipo de trabajo que casi perdió la mayoría de sus integrantes, pero que ha demostrado que tanto los niños vulnerables en Chile como los que vienen de otros países requieren de un Estado más fuerte, más riguroso y que permita tener dinámicas de seguimiento de su situación mucho más rigurosas. Rodrigo, una primera mirada sobre lo que ha pasado esta semana. A ver, en primer lugar, yo creo que celebro que a medida que va avanzando la investigación o las gestiones por parte de esta fuerza de tarea que ordenó el presidente Kast, han ido apareciendo algunos de los menores que en el preinforme, que yo desconozco, estaban extraviados y que además la Contraloría hizo una revisión y no encontró varios de ellos. Entonces, enhorabuena por eso. Creo que el gobierno, fíjate, más allá de las distintas miradas políticas, ha actuado acorde a la importancia del tema, pero con la prudencia también, que creo que es muy relevante. ¿Ha sido prudente el gobierno? Yo creo que sí, fíjate, porque no ha sacado réditos políticos, no ha apuntado con el dedo a ninguna gestión en particular, sino que ha puesto el foco en la búsqueda de estos niños, una pega que está haciendo la ministra Wolf de Desarrollo Social. Creo que además es una buena señal que la haga ella y no la haga otro ministerio, como puede haber sido Justicia o Defensa. Lo que sí que este preinforme de Contraloría, que no es un órgano que dependa de la política, desnudó la falencia que tenía nuestro sistema para recibir niños de cualquier, efectivamente, de cualquier nacionalidad. No va a hablar de una nacionalidad específica, sino que aquí se demostró que habían ingresos de carácter irregular porque faltaban documentos o porque no había los debidos acompañamientos, y me parece que en esa lógica hay que enmendar el camino pertinente. Es un tema, yo desde mi perspectiva, que todavía tiene muchas preguntas pendientes y todavía faltan respuestas. Ahora, ¿hubo a tu juicio una sobrereacción en el mundo político? Porque tú dices que el gobierno fue prudente, pero en el mundo político en general, la forma en la que se trató el tema, ¿crees que hubo una sobrereacción? Yo creo que hay que separar dos cosas. Uno, el gobierno, yo le pongo un check. Creo que esta reunión con los poderes del Estado, la fuerza de tarea,
merecía la importancia y las gestiones, dada la información que contenía el gobierno y que conocíamos todos, creo que ha sido adecuada, incluso hasta prudente, diría. Por cierto que hay sectores de la política que siempre buscan sacar réditos, pero tengo la impresión, desde mi perspectiva, que está puesto el foco en la búsqueda de los niños y todavía no se cuestiona, más allá de algunas declaraciones que ha hecho el ex director del Servicio de Migración, del presidente Boric, directamente una administración, sino que aquí se habla de un problema transversal que hay que buscar rápidamente a los niños y hay que probablemente enmendar los mecanismos para el ingreso futuro. Pero no tengo la impresión, más allá, he escuchado esa crítica, pero creo que se actúa adecuadamente para la importancia del tema, para lo delicado del tema y para el conocimiento e información que existía hasta el día miércoles y jueves, que fueron estas dos medidas que comenté yo anteriormente. ¿Cómo evalúas tú esa reacción política, digamos, Laura? ¿Crees tú que hubo una sobrereacción sobre este asunto? Dado que hoy día tenemos más información y ya está determinado el paradero de por lo menos la mitad de aquellos niños que Contraloría no había logrado chequear ahí en Mire, posiblemente tratándose de niños o de la infancia nunca hay sobrereacción porque esto es muy importante. Ahora, sí uno esperaría que en el gobierno tomara más tiempo en leer el informe para darse cuenta qué es lo que está diciendo el informe. Porque esto dio lugar, esta alarma que legítimamente se generó, está bien, nos preocupamos, yo no creo que haya habido una intención de politizar de primera mano esta situación, sino de preocupación. Esta alarma pudiera generar, conociendo el ambiente político que tenemos en Chile, particularmente hoy día donde se ventilan reformas tan importantes como la mega reforma. Entonces me parece a mí que dar espacio, hay que ser más cuidadoso para dar espacio a personas que hablaron de tráfico de órganos, tráfico de niños, tráfico de migrantes. Esto fue dicho, o sea, nadie inventó. Acá hubo parlamentarios que hicieron conferencias de prensa. Tanto así que tuvo que salir el ministro de Defensa en Chile a aclarar que eso no estaba puesto en cuestión, que no se trataba de esa situación y de lo que podía haber era desorden. No hay antecedentes de eso hasta ahora. No hay antecedentes. Y en ese sentido me parece que el gobierno, si bien es cierto, reaccionó de una manera, dando una conferencia de prensa y de una manera bastante preocupada, logró contener y poner paños fríos con posterioridad. Y esto le permite una suerte de aprendizaje. Un gobierno que lleva 3-4 meses. Yo entiendo que en esto no siempre se tiene el oficio, más bien haber actuado tanto desde la oposición, y estoy hablando particularmente del presidente Kast, hace que la reacción sea muy de oposición y después uno se centra y dice, oye, estoy en el gobierno, tengo que poner paños frías, pero sí hay responsabilidad y en esto no lo podemos dejar de decir porque son parlamentarios y estamos hablando de infancia, que es lo más importante de este país. Los parlamentarios no se pueden dar el lujo de hablar de tráfico de órganos o de amenazar. Pero yo escuché a la comunidad haitiana que dijo que en definitiva fueron parte de un hostigamiento de parte de la propia clase política en el sentido de poner en cuestión procesos de reunificación familiar que ellos mismos buscaron, quisieron y que logran tener a los niños efectivamente con sus padres después de la penosa situación que ha vivido países hermanos como el caso de Haití. Rodrigo, y en ese sentido, ¿hacia dónde se debería enfocar entonces la discusión a partir de este caso? El objetivo está puesto sobre la mesa, encontrar a los niños, primero, ¿cierto? Y ahí hay un trabajo, la Fiscalía, los municipios, la Fuerza de Tarea que coordina la ministra Wolf, pero luego viene otro debate, más bien institucional si se quiere, respecto a qué fue lo que pasó en estos años, ¿no? ¿Cómo debería seguir esa discusión? No, yo creo que tú pones en primer lugar acertadamente cuál es la pega ahora. Encontrar a cada uno de los niños que están en ese preinforme y quizás a otros más que no están en ese preinforme, pero que tampoco sabemos el paradero. Eso es lo fundamental. Es indudable que después hay que buscar otros mecanismos para mejorar, dependiendo del resultado, por cierto, de lo que resulte de esta fuerza de tarea. La coordinación de los encargados justamente del ingreso a estos menores, de la reunificación. Fíjate que existen antecedentes de vuelos charter que tenían un itinerario de viaje, que se detuvieron sin ese destino y al parecer habrían bajado niños que debían llegar a Chile. Por eso te digo que todavía hay un tema, enhorabuena que estén apareciendo, pero todavía hay muchas preguntas que no tienen respuesta y que es importante solucionarlas. Y claramente después tienen que venir no solamente las coordinaciones y las soluciones, sino que eventualmente, si es que corresponde, las responsabilidades políticas y administrativas. Eso lo pongo el último eslabón porque creo que lo más importante en este minuto es la búsqueda, después el mejoramiento y después determinar responsabilidades políticas o administrativas si es que corresponden. Sí, yo estoy de acuerdo ahí con Rodrigo en el sentido de que de todas maneras la ruta es todavía confusa. O sea, esto
se entiende que de repente lo lógico era que viajara uno de los progenitores para traer a un grupo de niños porque no podían ir todos a buscar a sus hijos, pero la trazabilidad, los procedimientos estrictamente rigurosos, como entran o salen niños, es una cuestión que tiene que revisarse. O sea, yo doy por descontado que efectivamente aquí había un desorden que en definitiva impidió que los primeros días se aclarara cuál era la situación, porque nadie sabía dónde estaban. Ahora, eso sí hay que mejorarlo. El ex subsecretario de Interior, Víctor Ramos, estuvo aquí en CNN Chile Radio hace un rato en entrevista y él planteaba que, claro, cuando se levantaron ciertas alertas, se suspendieron los vuelos, se cancelaron la licencia de operación de algunas aerolíneas y se detuvo ese proceso en septiembre, octubre del año 2025. Sí, ahí yo también escuché a la ex defensora de la infancia diciendo que ella lo advirtió. Ahí hay ciertas afirmaciones que demostraron una suerte como de estado de inquietud. Es un tema tan importante que uno debe tener nombre, apellido, todo perfectamente ahora con los sistemas informáticos registrados, quién lo traslada, cuándo se reúne, si está escolarizado o no. Ahora en fin, yo creo que hay mucho, sí. En el sentido de que es un estado fallido. Sí, indudablemente, pero el que los recibe también tiene una responsabilidad aquí, particularmente de que los niños se encuentren bien y no podamos... Pero yo quiero hablar en general de la infancia en Chile. Este es un tema que no parece ser muy llamativo y vamos a tener que volver a retomarlo porque, y en eso sí confío mucho en las ministras mujeres en particular, la ministra Wolf, que puede hacer un trabajo importante porque recuerden ustedes que el Sename se dividió en otra institucionalidad que es el Servicio de la Niñez, que no logró fortalecerse del todo porque está una reforma incipiente, pero que requiere mayor empuje para efecto de consolidarse y resguardar la situación de los niños que vengan de cualquier país, como también de los niños nuestros. Recuerden que hay más de 54.000 niños que están en situación de vulnerabilidad y que necesitan ser colocados en hogares en particular o en instituciones, y yo espero que ahí ella ponga el foco en esa, y entiendo que lo está haciendo, en esa materia para poder seguir protegiendo a la infancia como es nuestro deber. Nos vamos a ir a una pausa en la conversación de esta mañana. Estamos con Laura Albornoz y Rodrigo Arellano. Vamos al corte y volvemos de inmediato con otro de los temas de esta semana en nuestro panel de conversación. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta y seguimos aquí en CNN Chile Radio con nuestros panelistas en nuestro panel Voces del Poder. Analizamos los temas de esta semana en materia política y, junto a Rodrigo Arellano y Laura Albornoz. Y hoy día va a haber un hito bien importante en la tramitación de la acusación constitucional en contra del exministro Grau. Y nos gustaría poner ese tema sobre la mesa porque también viene Rodrigo con una novedad importante. Este fin de semana el diputado de RN, Diego Chalpes, dice yo voy a votar en contra. Y otros parlamentarios del sector también vamos a votar en contra de esta acusación, que me parece un antecedente bien novedoso. ¿Cómo ves tú ese hito y el análisis de la acusación propiamente tal? Ya habían anticipado algunos diputados de Renovación Nacional que iban a votar en contra. El diputado Celi y la diputada Sandón habían establecido eso, y de hecho la señal de renovación frente a la acusación que dio libertad de acción a su bancada daba señales de que había diferencias internas. Aquí la pregunta clave es si se amerita o no una acusación contra un ministro por infracciones graves a la Constitución. Y ahí existen diferencias jurídicas relevantes. Laura sabe mucho más que yo en eso del términos jurídicos, pese a que compartimos la profesión, pero yo me he dedicado bastante poco al mundo jurídico, mucho a la política. Pero me quedo con las palabras de una académica de la Universidad del Desarrollo, que es Marisol Peña, que ella participó de la comisión y encontró que no habían atisbos de que se cometiese una infracción a la Constitución por parte del ministro. Uno puede discrepar en la forma en que llevó adelante su cartera. Uno puede tener certeza de que no hizo bien su trabajo porque dimensionó ingresos y gastos de forma distinta y eso ha creado un perjuicio para el gobierno. Pero ¿será eso causal de una acusación constitucional? Yo tengo mis serias dudas con respecto a eso y me parece que el diputado Chalper también ha planteado en esa línea junto a otros diputados de Renovación Nacional. En este país se está abusando de este mecanismo. Desde hace ya 2 administraciones, desde la segunda del presidente Piñera y la primera del presidente Boric, se ha utilizado un mecanismo extremo como mecanismo de primera instancia para cualquier acto de fiscalizar los actos de gobierno. Y me parece que llegó la hora de ordenar un poquito la casa y esta acusación creo que va en la línea contraria a lo que corresponde. Aquí el ministro Grau tuvo sus consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia fundamental de una administración, desde mi perspectiva, mal hecha, que perdieron la elección en diciembre pasado por una
abierta mayoría a favor de José Antonio Kast. Esa es la sanción política, que es lo que se busca cuando alguien hace mal la pega. Es interesante el punto porque los parlamentarios que respaldan la acusación dicen, bueno, acá hacer mal la pega no puede salir gratis. A mí no salió gratis. Si le salió, pagó muy caro el Frente Amplio y la actual oposición haber hecho mal la pega, haber perdido la elección frente a José Antonio Kast y haber perdido también varios parlamentarios en el Congreso por eso mismo. Entonces, aquí hay una sanción política por parte de la ciudadanía. Aquí se busca algo más y está claramente establecido cuáles son las causales para entablar una acusación constitucional, y es infringir abiertamente la Constitución, no ser o haber hecho un mal desempeño como ministro. Te voy a preguntar al tiro después sobre las consecuencias que trae para el oficialismo también, ¿eh? Ya podemos analizar eso, pero Laura, tu visión sobre esta acusación. No, yo hoy día una mañana de consenso, porque estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Pero bueno. Particularmente en el sentido de que la sanción política es la pérdida de una elección, que es más grande que eso, ¿no? Hay una valoración que hace que efectivamente gane el sector no de la derecha tradicional, sino que además de la extrema derecha en nuestro país, y eso fue una sanción que no necesariamente tiene que seguir manifestándose con esta suerte de castigo permanente, con acusaciones constitucionales, que entiendo un grupo de parlamentarios pretende plantear una reforma objeto de que pueda efectivamente ser una herramienta que pretenda, como tú muy bien decías, revisar la infracción de la Constitución y de las leyes y no aprovecharse como una herramienta política. Yo quiero recordar aquí que ha habido acusaciones constitucionales nefastas y dramáticas, algunas con sentido. No es el momento de hacer historia, pero el famoso caso, y escucharlo a él me llamó mucho la atención de Harald Beyer, que él mismo dijo: a mí no me parece que las acusaciones constitucionales tengan que ser usadas, porque lo vivió en carne propia. Me parece a mí, y yo estoy de acuerdo, espero que se rechace absolutamente, porque además recordemos que la gestión del ministro Grau estuvo antecedida por la gestión del ministro Marcel. Entonces, la verdad que solamente centrar en algunos, sin prejuicio de que corresponde a esa época la emisión de estos informes, no son una vulneración grave a la Constitución y están sujetas además a interpretaciones. Lo han dicho varias instituciones, organismos, que puede dar lugar a distintas interpretaciones, pero que no es una infracción de carácter constitucional. Y si nosotros queremos fortalecer la institucionalidad, de nuevo debemos ocupar las cosas para el fin que fueron creadas. En derecho esto es muy importante. Esta norma tiene por propósito sancionar cuando una autoridad pública del más alto nivel infringe la Constitución que juramentó respetar. Y en este caso yo muy modestamente, y nosotros como abogados en particular, yo creo que no se cumple con los requisitos, y me da la sensación de que actúa con cordura la diputada Osandón y el diputado Chalper cuando manifiestan su posición en contra y no siguen esta ola de extremos que nada bien le hace al país. Claro, ahora trae coletazos en el oficialismo, como decíamos antes, porque ya ayer el diputado Chalper recibió algunas críticas del diputado Agustín Romero, del diputado Sánchez, del diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada de Republicano. O sea, trae coletazos esto también. Es indudable que las miradas distintas, sobre todo políticas del mismo bloque, se manifiestan o se exacerban con este tipo de instituciones políticas. Pero también lo vivieron en la administración pasada, y el diputado Chalper recordaba la acusación contra la ex ministra de Justicia Marcela Ríos, que tampoco fue apoyada por los republicanos. A mí en ese momento tampoco me parecía que correspondía acusar a la ex ministra de Justicia por el tema de los indultos. O sea, una cosa es cometer errores en el trabajo y otra es infringir la Constitución. Entonces, creo que hay que volver a la lógica para lo que fue creada esta institución. Y me parece que en ese sentido, la reforma que se busca y que se presentó, yo creo que muy vinculada a esto, va en la lógica correcta de establecer más dificultades para entablar una acusación constitucional, que ahora de todo sentido parece que es muy fácil ponerla. O sea, 10 diputados como mínimo, máximo 20, que además el mismo número, el mismo guarismo que tenía cuando el Congreso tenía 120 diputados. Entonces, ahora que son 155, es lo mínimo subir la cantidad de parlamentarios. Claro, entonces, me parece que va en buen sentido. Ojalá que se vuelva, y por eso creo que el riesgo de esta acusación es que empiece también una especie de guerra, de guerrilla entre los distintos sectores políticos. Me acusaste tú, yo voy por dos más. De volver a la institución original de esto. Fíjate que en 28 años de gobierno, desde el retorno a la democracia hasta el segundo periodo de Michelle Bachelet, se habían presentado 24 o 25 acusaciones constitucionales, y en los últimos dos gobiernos el mismo número. Eso te habla de que efectivamente, no creo que en dos gobiernos hayan infringido abiertamente la Constitución, sino que te habla de que se
cambió el criterio por el cual uno interpelaba o acusaba a un ministro o al presidente o a un ministro de Corte Suprema, a los sujetos que están determinados según la Constitución para ser acusados. Habiéndose creado, como tú mismo mencionaste recién, la interpelación como otro Exacto, mecanismo para claro. poder evaluar o comisiones políticamente. investigadoras, hay otros mecanismos previos a esto. Sí, para ir escalando en el fondo. Sí, la única salvedad, perdón, Laura, que aquí el ministro dejó de ser ministro a partir del 11 de marzo. Claro, no, entonces se ya no lo movía la puedes interpelación. interpelar. Claro, Pero así te hace sentido otro tipo de instancias, creo yo. Oye, y lo último, antes de que se nos vaya el tiempo, esta semana también va a ser bien importante para la mega reforma del gobierno. Sí. Se vota en sala la idea de legislar, Laura, pero el gobierno está tratando de que llegue con algo más de respaldo, de ir ampliando un poco la base de apoyo política para esta iniciativa. ¿Cómo ves tú ese desafío para el gobierno en esta semana? No es la votación definitiva, por cierto, ¿no? Solo para aclarar. Yo lo veo complejo, pero me parece más que analizar la coyuntura desde el punto de vista jurídico. A mí me parece interesante rescatar dos aspectos o dos posturas interesantes. Primero es la presentación, y yo entiendo que ya está en elaboración por un equipo de juristas de solicitud al Tribunal Constitucional de declaración de inconstitucionalidad de la invariabilidad tributaria. Y ahí Jaime Mulet ha hecho un trabajo, yo diría que bien acorde con lo que se espera de un parlamentario, que es meterse en el fondo de los aspectos jurídicos y analizar en qué medida una reforma de este tipo puede dejar amarrados contratos, leyes, durante mucho más allá de 2, 3, 4 gobiernos. Yo creo que ahí apunta Jaime Mulet en lo correcto, da una señal además de análisis más profundo que yo valoro. Y en segundo lugar también, y por otra parte, la postura de Pedro Araya, en el sentido, el senador Pedro Araya, de decir, bueno, el tema de la rebaja o no tributaria de las empresas puede ser analizado en conjunto con la rigidez o no rigidez de las modificaciones medioambientales, que hasta el momento no había salido como un tema importante. Recuerden ustedes que y lo aclaro para quienes nos están escuchando, que gran parte de la reforma habla de terminar con la permisología, cuestión que a nosotros a ciertos sectores, por cierto los que yo represento en esta mesa, nos preocupa toda vez que el medio ambiente es una preocupación, es una cuestión que tenemos que resguardar, la vida de las comunidades, y al mismo tiempo compatibilizarlo con la debida inversión. Entonces, Pedro Araya dice, mire, vamos a revisemos lo de la disminución de los tributos para las grandes empresas, pero al mismo tiempo mantengamos ciertas lógicas, procedimientos, aunque es necesario cortar los plazos. Entonces, ahí hay dos miradas legislativas que yo valoro muchísimo en esta oportunidad porque nos permite ver el fondo del asunto. Rodrigo, para cerrar. Este es un proyecto de ley muy importante para el gobierno, que ya ha pasado una barrera importante. Pasó a la Cámara de Diputados, donde hay una fragmentación brutal con más de 90 votos. Y ahora pasó también la Comisión de Hacienda la semana pasada y se vota en general en el Senado. Yo tengo la impresión de que el gobierno tiene los votos para aprobarla. O sea, y ahora está en búsqueda de buscar más consenso con otros sectores. Enhorabuena esta mirada del senador Pedro Araya, que eventualmente frente a algunos cambios en temas sobre todo medioambientales estaría dispuesto a votar a favor. Creo que sería una buena noticia. Ahora, yo tengo la impresión de que este partido, hablando como estamos en una época mundialera, es importante para el gobierno ganándolo 1-0 o ganándolo 3-4-0. Porque las leyes también yo creo que las leyes se legitiman no solamente por la votación que tienen en el Senado, en la Cámara de Diputados, sino que también por sus resultados. Entonces, entre más rápido se aprueba, y si esta ley tiene los beneficios que espera el gobierno, es decir, mejorar el empleo, el crecimiento, traer más inversión, más la sensación de que aunque se gane por un voto o varios votos, se va a legitimar en el ejercicio. Y en ese sentido, creo que el riesgo de que eventualmente frente a otro gobierno que cambie y se modifique se minimiza bastante. Ahora, si además sube el empleo, baja el empleo, sube la inversión, el crecimiento, es probable que se elija un gobierno del mismo sector. Entonces, yo creo que los cálculos apuntan a eso, a ganar por 1 o por 3 votos, pero me parece bien que no solamente en esta ley, sino que en todas existe el ánimo de conversar y dialogar y buscar un mejor proyecto de ley para mejores políticas públicas para el país. Y no se va a agotar eso tampoco en la votación de esta semana, por supuesto, si queda mucho trámite por delante. Exactamente. Rodrigo Arellano y Laura Albornoz con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Laura. Que tengan una buena semana. Igualmente. 6 grados con 7 décimas a esta hora, cuando son las 10:06, hay 6 grados con 7 décimas acá en Santiago. Después de una mañana súper fría, la temperatura va repuntando, la máxima llegará, eso sí, solo a los 15 grados, a pesar de los cielos soleados el día de hoy. Pausa y ya seguimos con más en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM